Les damos la bienvenida a todos a este espacio del Foro de Clínica Psicoanalítica del Centro Oro en 2022. Este es también un inicio, recién hablaban de los inicios del foro, es un inicio porque es la primera presentación del año, luego vamos a tener 2 presentaciones más, una el viernes 5 de agosto, con la presentación del libro de Susana Salce, que la tenemos acá con nosotros, Los niños y el fuego, y el 7 de octubre vamos a presentar el libro de la doctora Liliana Mato, Anorexias y bulimias, clínica del desamor. Así que bueno, aprovecho para adelantarles las 2 próximas actividades y contarles un poco de la historia del foro, que surge en el año 2015 como un espacio para conversar, presentar lo que estamos trabajando, investigando, siempre desde el psicoanálisis, con un grupo de personas. Este grupo, lo armó Liliana Mato, y trabajamos en equipo junto con Tamara Dolgier, quien también presenta hoy, Norma Fernández, Débora Belmes y Vale de Martini. Y yo también soy una integrante del equipo. Esta es la presentación, gracias a los registros de la licenciada Dolgier. Puedo dar fe que es la presentación número 22. Tenemos el gusto de compartir este espacio con un invitado de lujo, un amigo de la casa, el licenciado Claudio Glassman, quien va a estar acompañado por Tamara Dolgier, que es miembro del foro, y ya lo han mencionado, pero lo vuelvo a decir, que este año se cumplen 50 años de nuestra institución, y tanto Tamara como Claudio tienen mucho que ver en esta historia del Centro Oro, y justamente eligieron el tema de mito, fantasma, historia y estructura. Y voy a mencionar que el tema transversal de este año, todos los años tenemos en la institución un tema transversal, tiene que ver con la invención, el tiempo y el porvenir en el 50 aniversario del Centro Oro. Primero voy a presentar a Claudio, que es psicoanalista, fue director de ensayo y crítica del psicoanálisis, fue profesor de psicoanálisis 1 de la UBA y de la maestría en psicoanálisis de la UBA, fue miembro titular del Centro Oro, coordinador del Departamento de Psicoanálisis muchos años, supervisor institucional y de la Escuela de Clínica Psicoanalítica, docente de la escuela, director de la Escuela de Clínica Psicoanalítica y de los Ateneos Clínicos también, muchos años, de los cuales muchos de los que estamos acá participamos. Y actualmente armó el Conversadero de Psicoanálisis junto a Tamara Dolgier y 2 colegas más. Fue coautor de varios libros, el último, si no me equivoco, es El Acto Analítico, que, a mí me gustó mucho ese libro, así que lo recomiendo, y no sé, seguro me faltan un montón de cosas, decir bastantes cosas, pero esto es lo que elegí para la presentación de Claudio, y ahora le voy a presentar a la licenciada Tamara Dolgier, psicoanalista, miembro titular del Centro Oro, coordinó el departamento de niños durante décadas, es docente de la escuela, supervisora institucional y de la escuela, fue directora de la Escuela de Clínica Psicoanalítica y miembro del Consejo Directivo en 2 oportunidades. Así que mucho de la historia de nuestra institución está representada a través de Claudio y Tamara. Me parece que no quiero alargar mucho la presentación y le doy la palabra a Claudio Glassman para poder empezar a ver qué nos quiere decir acerca del mito, el fantasma, historia y estructura. Y
Lo escuchamos. Bueno, ¿qué les quiero decir? Pues primero quiero agradecerle a Tamara, a Lina Amato, a Agustina, la invitación. No sé, es un gusto muy particular para mí y siento una extraña familiaridad al estar charlando con ustedes. Yo no sé hace cuánto me retiré del Centro Oro, pero estuve muchos años haciendo, como dijo Agustina, una cantidad de cosas que a mí me llevaron mucho deseo, muchas ganas, mucho de mí puse ahí. Y así que cuando pienso en la historia mía, yo creo que con el Centro Oro, no sé, tengo la impresión, ¿no?, que hay algo del Centro Oro que lleva alguna marca mía, y hay también algo y viceversa. Yo llevo marcas del centro porque logré hacer en el centro cosas que quería hacer, cosa que para mí fue muy importante. Yo no solo coordiné el departamento, sino además lo fundé, lo inventé. Invité amigos al departamento de psicoanálisis y me armé como una especie de rincón, como dice Virginia Woolf, un rincón bastante impropio, donde creo que durante muchos años hicimos lo que yo seguía haciendo, que era, sin saber bien, sin fundamentarlo demasiado, un modo de trabajar el psicoanálisis, de compartir la formación, que trató de ser distinto a lo que es la posición del maestro, la posición del profesor, lo académico. Yo creo que estábamos haciendo un conversadero antes de saber que existía la palabra conversadero, que fue un término que inventó Michel de Certeau, una práctica que hizo Michel de Certeau en lo que él consideraba los márgenes de la institución universitaria en París, no sé si 7 u 8. Un espacio donde sin esa figura de dominación y de saber, sin embargo se reservaba como un lugar de dirección, no de liderazgo, no de saber, pero sí de cierta responsabilidad en hacer posible un intercambio de experiencias, de lecturas con otros, en el caso de él, historiadores, gente de ciencias sociales, fundamentalmente gente de historia, ¿no? De ahí surgió a mí la idea de que se podría extender también a la lectura como práctica, la idea de que un lector se autoriza de sí mismo y con algunos otros, y elige a algunos otros, no con todos los otros, sino con algunos, donde la confianza juega una función, y donde, bueno, se comparten experiencias de lectura, perspectivas diferentes de lectura, experiencias donde el propio análisis es también para Lacan, y yo entiendo que es así, como un lugar de formación del lector, como si el análisis tuviera también la función, así lo dice en el seminario Ancor, de, entre comillas, enseñar a leer de otro modo al analizante. Así que la lectura y la escritura formaban parte del horizonte de la práctica que hicimos en el Centro Oro y que sigo haciendo por fuera del Centro Oro, en esto que llamamos conversadero y en otros espacios de lectura, ¿no?, de lectores y lectoras. Bueno, así, de esa manera. El título lo sacamos un poco pensando, teniendo en cuenta el interés del centro en estos momentos respecto de la historia. Le agregamos mito y fantasma, pero un poco para cruzar esta conversación con el interés del Centro Oro, para ubicarnos, darle un contexto dentro de lo que se está trabajando en el centro.
teniendo en cuenta el marco más amplio, ¿no? Que es el centro. Encontré así, gracias a esta convocatoria, porque cuando fundé el Conversadero, armamos ese espacio, una de las traducciones del texto francés era charladero, charlar, conversar. A mí se me ocurrió lecturas conversadas, donde se trataba de eso, del comentario de textos. Lacan, enseñando la ética, dice que lo que más aspira a transmitir a sus discípulos, a sus alumnos, es la práctica rigurosa del comentario de textos, es decir, formar lectores. Eso lo dice en un seminario que es, yo creo, también un seminario sobre la ética del lector analista. En el Función y Campo de la Palabra, en el lenguaje en psicoanálisis, en el punto 1, hay un epígrafe que me gustó encontrarlo, una especie de hallazgo olvidado para mí absolutamente, que dice, charla siempre, divisa del pensamiento causista, donde en francés charlar y causar son homófonos. Esa homofonía entre causa y charla me gustó mucho, porque me parece que charlando se pueden causar lecturas, se pueden causar conversaciones, se pueden causar palabras. Es decir, una palabra que cause palabras. Bastante próximo a la experiencia del intercambio entre analistas, así me gustaría por lo menos, a la experiencia que es un análisis, ¿no? Donde la palabra analítica también causa palabras, no silencia. Incluso el silencio analista está también en función de causar la palabra. Bueno, eso un poco para pensar que hoy también venía con ganas de charlar. Bueno, en La dirección de la cura hay una traducción. Es muy interesante que en Francia los textos de Freud tardaron en ser traducidos. Cuando Lacan escribe el escenario 1, explica que va a utilizar los escritos técnicos de Freud porque a él le gustaría trabajar estudios sobre la histeria. Pero no puede hacerlo, no puede compartir esa lectura porque no está traducido al francés. Fíjense la resistencia en Francia al discurso de Freud, ¿no? Eso me parece interesante entonces, y es interesante. No sé si eso ha cambiado demasiado. Pero evidentemente Lacan traduce también a Freud, vuelve a Freud y vuelve con Freud traduciéndolo también. A tal punto que rectifica una traducción de aquella sentencia que llama presocrática, que está en las nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, que había sido traducido, el Bues Baris Berren, como se pronuncia en alemán, como el yo debe desplazar al ello. Esa fue la traducción que existía hasta entonces en francés, y Lacan lo retraduce allí donde ello era, yo el sujeto debo advenir. Echeverry pone devenir, pero bueno, debo advenir. Así que la cuestión del sujeto está en el centro de lo que podemos llamar nuestro interés histórico. Es la historia del sujeto, no de otra cosa, ¿no? Del término sujeto, del sujeto en tanto tal. Voy a hablar sobre cosas varias. Discúlpenme la digresión, pero yo pienso que el psicoanálisis es digresivo. A mí me gusta mucho. Yo creo que en esa traducción está jugada una política del psicoanálisis, una política de la cura, una política de la enseñanza. El yo de desplazar al ello, o allí donde eso era, el yo, el sujeto debo advenir. Hay una cuestión ahí del tiempo y de la historia, jugada en esa frase.
hay una apuesta, un llamado al sujeto. Bueno, ¿qué sujeto? Es otro problema. Pero bueno, se trata del sujeto del inconsciente para nosotros. Es el que nos interesa. Les cuento. Harold Bloom es un crítico literario americano, creo que falleció hace no mucho tiempo, que no sé si en el canon occidental, creo que ahí lo leí, dice que en tanto heredero de Shakespeare, Freud es el más grande escritor del siglo XX. Así lo consideraba él, un crítico literario, polémico, pero un tipo muy reconocido, Harold Bloom. Agrega, aunque su terapia esté caduca, su obra literaria es fabulosa. Y separa la terapia, la práctica del análisis, de lo que es la obra, el texto, el escrito. Todorov, que es un lingüista, considera la obra del chiste de Freud la obra más importante de retórica del siglo XX. Yo creo que podría él, si hubiera vivido, decir también del siglo XXI hasta acá. Es decir, el chiste, esa obra, que Freud consideraba una digresión en su práctica y en su enseñanza y en su investigación, una digresión, es sin embargo para Todorov la obra más importante de retórica del siglo XX. Y miren que hubo obras de retórica importantes, entre otras la de Perelman, que Lacan toma para la metáfora del sujeto. Así que hubo obras importantes, pero así lo considera el lingüista. Desertó, que es historiador, era historiador, perdón, y que en algún momento nosotros leímos en aquel departamento de psicoanálisis que compartíamos, leímos fragmentos de la escritura de la historia de psicoanálisis, y yo conocí a Desertó y leí otros libros de él, La fábula mística, Política de la lengua, Una política de la lengua, que es un libro maravilloso sobre de qué manera en la Francia revolucionaria, la Revolución Francesa, se unifica la lengua a costa de la persecución despiadada de los patois, que eran los lenguajes provinciales, campesinos, feudales. Pero la unificación de una lengua única fue a costa de la destrucción de lenguas diversas. Para mí eso es muy importante como cuestión para el psicoanálisis. La cuestión de la lengua única o la diversidad de lenguas. Ya que yo pienso que el psicoanálisis es migratorio. Se fundó en Alemania, pasó por Inglaterra, Estados Unidos, Francia, y cada lengua le aporta al psicoanálisis la riqueza de, en términos de Lacan, cada lengua tiene su genio. Y estamos en castellano. Bueno, para Desertó, Freud crea una obra, una escritura afectada por su asunto. Y es mucho más interesante la posición de Desertó que la de Harold Bloom, porque Desertó considera que el estilo freudiano, el género freudiano, sea el ensayo, la novela, las obras de la experiencia, como la del autoanálisis, las obras fundamentales de Freud, las fundacionales como la psicoterapia de la vida cotidiana, la interpretación de los sueños, están marcadas por el asunto que va Freud tratando. Para mí esa consideración, esa relación entre género, estilo y la cosa freudiana, y la práctica freudiana, a mí me resulta una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque yo creo que Freud comenzó escribiendo una práctica y avanzó a la escritura de una práctica, a la práctica de una escritura afectada por su objeto, que es inseparable el modo de escribir freudiano y la práctica del psicoanálisis que Freud fundó. Eso. Él dice,
un tipo de escritura dominada por su asunto. Es decir, que para Dessertó es muy importante la relación entre la escritura historiográfica o histórica y el objeto tratado. Por ejemplo, él le da mucha importancia a que en la historiografía hay una separación clara, distinta, limpia, entre el presente del historiador y su institución y el objeto del pasado estudiado. Para él, Freud inventa un modo nuevo con su práctica, donde esa separación limpia entre pasado y presente queda quebrada, rota, mezclada justamente por el concepto de repetición. Así, Freud lo plantea muy en coincidencia con Dessertó. No sé si Dessertó leyó Recordar, Repetir y Elaborar, pero Freud en ese texto, no sé si ustedes se acuerdan, va a plantear que en la hipnosis es clara la distinción entre el presente y el pasado, y el paciente se traslada al pasado siempre distinguiendo ese pasado al que se traslada y el presente en que vive. En cambio, bajo la técnica analítica donde está en juego la repetición, esa distinción entre presente y pasado desaparece. El pasado se actúa en tanto presente. Por eso es la importancia de esa trilogía del tiempo freudiano entre recordar, rememorar, repetir, reelaborar. Las tres empiezan con re. Esa re a mí me parece que es re importante a tener en cuenta. Ahora les voy a leer algunas cosas de Lacan. Se me ha ido uno, para que vean la importancia del prefijo re. Bueno, respecto al síntoma, Freud dice algo que a mí me gusta mucho porque yo lo aplico a Freud mismo. Freud dice, el síntoma no es un hecho histórico, es una potencia actual. Y en tanto potencia actual, así es tratado en el análisis. No como algo que fue, no como algo que es pasado, sino como algo que se presenta como una potencia actual. Y el analista debe tolerar esa potencia que es repetitiva, más bien esa tolerancia de la repetición hace posible el análisis del tratamiento del síntoma, porque sin el manejo de la transferencia, que para Freud es manejo de la repetición, el síntoma no muestra su textura, no muestra su envoltura formal, ¿no? Bueno, eso. Yo creo que Dessertó dice que en 1971 en Viena se reúne la IPA para hacer un homenaje a Freud. Y dice Dessertó que la IPA pone a Freud en ese homenaje en el Museo del Psicoanálisis. Yo creo que lo que hizo Lacan con Freud, con su política de retorno a Freud, fue sacarlo a Freud del Museo del Psicoanálisis y devolverle una potencia textual que homenaje mediante había perdido. Tengo la impresión que hay un neolacanismo que quiere sacarse a Freud de encima y volverlo a ponerlo en el Museo del Psicoanálisis, cosa que es una especie de rareza, pero yo he leído, no es un invento, esto de sacarse a Freud de encima, al padre de encima, y armar un nuevo psicoanálisis sin Freud, sin padre, sin Edipo, sin religión, es decir, un psicoanálisis científico, ¿no? Lo que Dessertó, historiador, va a plantear es que Freud enrarece la relación entre el discurso del psicoanálisis y la ciencia, la enrarece. Él dice que embruja la ciencia. Por ejemplo, la idea de crear, componer, escribir un mito científico es un disparate absoluto, porque los mitos, uno, no se escriben, dos, no son científicos. Totem y Tabú, sin embargo, es un engendro fundamental del psicoanálisis, que Lacan le ha leído muy detenidamente y que ha extraído de él consecuencias fantásticas, lógicas, matemáticas, fórmulas de acentuación, tiene mucho que ver con
la lectura, una lectura de Totem y Tabú, ese mito científico freudiano. Yo quería leerles, no sé el tiempo, Agustina, porque tengo la impresión de que no dije nada de lo que quería decir todavía. Tenía algunos textos. Podés seguir sí, un tiempo tenía más. algunos textos de Freud donde había encontrado 3 tiempos en Freud. Uno, la interpretación de los sueños, donde Lacan, en la dirección de la cura, comenta que Freud se lamentaba del desvío literario, ¿no? Y Lacan dice, ese desvío, en ese desvío está el objeto del psicoanálisis. Y cita la carta 118 y 119 a Fliess, que son, no sé si la tienen presente, son fantásticas. Quería leerles un fragmento de ambas cartas que hacen a esta cuestión que estaba diciendo. 118. Le digo muy breve. Con la psicología, las cosas están así, le dice a Fliess. Que ha de depender de tu juicio si he de volver a retocarla o puede atreverme a esta forma. A las cuestiones del sueño, como tales, las considero inatacables. Lo que en ella me disgusta es el estilo, que fue enteramente incapaz de encontrar la expresión noble, sencilla, y cayó en lo ingenioso, la búsqueda de imágenes, las digresiones. Lo sé, dice, pero la parte en mí que lo sabe y sabe apreciar, desdichadamente no es la que lo produce. Bueno, sigue. Bueno, a ver, lee un poco más. Que el soñante sea demasiado ingenioso, es decir, chistoso, sin duda es cierto. Es una objeción que Fliess le hace a Freud, ¿no? Pero no me concierne ni envuelve un reproche. Todos los soñantes son igual de modo incurablemente ingeniosos. Y lo son por necesidad, porque se encuentran en el aprieto de tener cerrado el camino recto. A mí eso me encanta porque el único modo es el desvío. Y ahí el desvío, la dirección, bueno, es metódica, es estructural, ¿no? En el otro, en la otra carta, todavía es más interesante, me parece. Creo que mi autocrítica no fue del todo injustificada. Tengo en alguna parte metido algún sentimiento de la forma, una estimación de la belleza como una especie de perfección. Y las frases retorcidas, ufanas en sus giros indirectos, que miran de reojo al pensamiento del escrito de los sueños, han afrentado gravemente a un ideal que vive en mí. Tampoco me falta razón si concibo este defecto de forma como un signo de un defectuoso dominio del material. Esto es para los sueños. Ustedes saben que los sueños para Freud son un modo de recordar, así los pensaba. Es decir, que también era una vía más de la apertura de la historia del sujeto. La segunda referencia conocida es la Epicrisis de Isabel de R., citada por Dessertó, donde Freud justifica el modo novelesco de sus historiales clínicos de la histeria por el asunto que determina que ese modo sea el modo de, no solo de transmitir, sino de dar cuenta y razón de la estructura de la histeria. Así que hay una relación entre novela y ficción para Dessertó y un modo teórico de servirse de la novela para indagar la estructura de la histeria. Ahí dice eso Freud. El responsable de este modo novelesco es el asunto. Saben que Lacan en algún momento juega con historia e histeria. Yo pensaba hoy justamente eso, que esto podría haberse llamado estudios sobre la historia o estudios sobre la histeria, esos que no fueron traducidos al francés hasta que Lacan apareció ahí en la escena, ¿no? Estudios sobre historia, porque hay una relación íntima entre historia e histeria, no un mero juego de palabras.
La tercera referencia que se me ocurrió era del Moisés, que es un texto que trabaja mucho Dessertó. La pregunta es, la escritura de la historia, ¿qué hace Freud con la historia? Y Freud, para Dessertó, eh, crea una ficción, una novela histórica, Freud lo llama así, novela histórica, ¿no? Para indagar la fundación del monoteísmo judío. A mí me gusta mucho de qué manera Freud encuentra, siendo que el Moisés es un texto sobre la repetición y sobre la escritura, fundamentalmente, cómo él encuentra en su descubrimiento, lo que él descubre, que hay en realidad dos dioses, dos Moisés, dos pueblos, todo lo que era uno se le desdobla en la fundación del monoteísmo. Así que hay algo del ser judío. Freud se preguntaba en ese texto sobre el origen del odio al judío, que hay en el carácter del judío que genera el odio inagotable, ¿no? Hay algo que desustancializa en su lectura la idea de pueblo, de Moisés. Así comienza, Moisés el egipcio. Así comienza diciendo, Dessertó una especie de oxímoron, de paradoja, donde le quita al pueblo judío la judeidad de su fundador, ¿no? Bueno, pero la idea de el dos haciendo uno se refleja de alguna manera en el mismo texto freudiano, porque él dice, en realidad, a pesar mío, ¿no? Dice Freud, y en disgusto por el estilo, son los ensayos de Moisés, este texto fue escrito dos veces, como si esa repetición que encuentra en este desdoblamiento del pueblo, de Moisés, del Dios, haciendo uno, repetidamente dos, le sucediera a él en su estilo de escritura y no pudiera evitarlo. Él dice, ¿y por qué no lo limpié? ¿No? Como se limpia en los seminarios de Lacan en Paidós, no está limpio el texto. El texto muestra la historia de su génesis, dice él, ¿no? Los tiempos de su... No puede borrar las huellas de mi trayectoria, la deja ahí. Bueno. Eso para mostrar la relación entre repetición y un texto que se repite, entre histeria, historia y novela, entre sueño y estilo retorcido. Lacan dice de Totem y Tabú que es un texto que tiene un estilo retorcido, y dice, Freud era un chico que sabía escribir muy bien. Si el estilo retorcido se debe a otra cosa, hay razones para eso retorcido. Esos giros retorcidos que miran de reojo del pensamiento, esa retórica del libro de los sueños, son como la marca del descubrimiento. Llevan la marca en la escritura de la cosa que Freud interroga. Eso. A mí me sorprendió mucho, les cuento, volviendo a leer, dije, historia, ¿dónde está la historia? En el libro del acto que yo escribí, creo que la palabra historia no está, me parece. A partir de cierto momento, Lacan comienza como a interesarse por análisis sincrónicos de estructura. Lo dice explícitamente en el Seminario 5, que abandona un poco la diacronía para ocuparse de lo que la lingüística llamaba sincronía y análisis estructural. Cuando él irrumpe en confusión y campo en la palabra, y con el Seminario 1, la crítica más política, ¿no? Institucional más importante es poner en cuestión que el análisis sea una relación entre dos cuerpos, dos recíprocos, es decir, en el campo del narcisismo, de la relación bipersonal. El ich, ek, nunc, aquí y ahora, que era el modo dominante en ese momento, marca americana, Lacan lo toma como una marca de antihistoricismo.
Y para recobrar el sentido de la práctica del psicoanálisis, apela entonces a la historia y a la palabra como función de la palabra y función de la historia, como reintroduciendo una dimensión de la verdad, una dimensión de la relación analítica, que introduce la dimensión del tercero, ahí donde antes se jugaba entre dos. Entonces, palabra como medium e historia como horizonte, son modos de introducir en ese momento, para Lacan, la dimensión de una terceridad en la relación analítica. El término medium lo utiliza Lacan en función del campo de la palabra. Me sorprendió el capítulo 1 del seminario, tengo la versión de Paidós, traducida en ese momento por Diana Rabinovich, y me sorprendió enormemente, función y campo de la palabra, la cantidad de veces, la enormidad de veces que está utilizado el término historia, historización, historizar. Ahora le leo dos cositas y le dejo la palabra a Tamara, ¿no? Pero fundamentalmente se trata de que, volviendo entonces a Freud y al sentido del descubrimiento freudiano, vieron que se llama la cosa freudiana que vio más tarde, o el sentido del retorno a Freud, la idea era retornar al sentido de la práctica del psicoanálisis freudiana. Entonces, la relación dice es de 3, no es de 2. Dice, la reconstitución completa de la historia del sujeto es el elemento esencial, constitutivo, estructural del proceso analítico. Afirmación fuerte. Y tomo como fuerte la idea de reconstitución. Digo, va a haber algunas palabras que yo aíslo como fundamentales en este aprecup de lectura. Después te dice, lo que Freud hace es aprender un caso en su singularidad. ¿Qué quiere decir singular para Lacan en ese momento? Quiere decir, singularidad quiere decir que esencialmente para él, para Freud, el interés, la esencia, el fundamento, la dimensión propia del análisis, es la reintegración por parte del sujeto de su historia hasta sus últimos límites sensibles. Y tomo ahora reintegración por parte del sujeto de su historia. Así que tenemos reconstitución, ahora agrega reintegración. Es decir, una dimensión que supera ampliamente los límites individuales. A Lacan, a nosotros, nos importa mucho distinguir individuo de sujeto. El sujeto es transindividual. Entonces, esta dimensión revela cómo acentuó Freud en cada caso los puntos esenciales que la técnica debe conquistar. Puntos que llamaré situaciones de la historia. ¿Acaso este es un acento colocado sobre el pasado como una primera aproximación? Pero Lacan aclara, la historia no es el pasado. A mí se me ocurrió, estos días, pensando en la reunión de esta charla, que en un análisis uno se ocupa de lo siguiente, de lo que pasó, no pasó. Lo que pasó, no pasó. Esto podría pensarse de dos maneras. O de un modo negacionista, por ejemplo, lo que dicen los negacionistas, o de un modo repetitivo. Lo que pasó, no pasó porque sigue pasando. ¿Sí? Eso es la idea que tiene Freud, Lacan sobre la repetición. Eso insiste. Lo que pasó, no pasó. Entonces, dice, la historia no es el pasado. La historia es el pasado historizado en el presente. Historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado. Agrega, restitución de la historia del sujeto. Adquiere la forma de una restitución del pasado. Y aparece la palabra ahora restitución. Teníamos reconstitución, reintegración,
restitución. Es fuerte para nosotros el término restitución, porque lo hemos usado mucho respecto de la función del síntoma como restitutivo. Esta restitución debe considerarse como el blanco hacia el que apuntan las vías de la técnica. Restitución del pasado. Eso ocupó hasta el fin de sus días el interés de Freud. Bueno, y sigue insistiendo. Restitución, reconstrucción de la historia del sujeto, el análisis. Reconstrucción, ahora agrega. Reconstrucción acerca del pasado del sujeto, eso es el hombre de los lobos, dice él. Dice, no es tanto lo importante lo que rememora, lo importante, dice él, es lo que se reconstruye de la historia. Los sueños están al servicio de esa reconstrucción, porque los sueños para Freud eran un modo de la memoria. Después de repetir la idea de restitución de la integridad del sujeto, cosa que habría que repensar, ahora releerlo desde ahora, como finalidad del análisis, la restitución de la integridad del sujeto, porque me parece que hoy no podríamos decirlo de esta manera, por lo menos, ¿no? Con Lacan. Lo esencial es la reconstrucción, término que Freud emplea hasta el final. Diré finalmente de qué se trata. Entonces agrega algo más, que me parece que es interesante agregarlo. En esta serie enumerativa que aíslo, ¿no? Se trata menos de recordar que de reescribir la historia. Entonces introduce un nuevo término, reescribir. Entonces dice, hablo de lo que está en Freud. Esto no quiere decir que Freud tenga razón. Pero esta trama es permanente, subyace continuamente al desarrollo de su pensamiento. Nunca abandonó algo que solo puede formularse en la forma que acabo de hacerlo, reescribir la historia, como si ese fuese la finalidad del análisis. Yo creo que uno podría compartir la idea, leyendo desde un a posteriori, de un astralis, también con Lacan, que es totalmente válida la idea de que es parte de la finalidad del análisis, la idea de reescritura de la historia, en la medida en que algo puede ser reescrito porque ahí puede ser leído de otro modo, ¿no? Si la repetición es, en el análisis, en parte una búsqueda de lo mismo, así también lo decía Freud, es parte de la operación analítica que esa búsqueda de lo mismo, en tanto fracaso reiterado, encuentre, en la medida en que hay otra lectura, una reescritura diferente. Lacan va a utilizar después la idea de escribir lo que no cesa de no escribirse, la repetición en tanto real, y así, ¿no? Me parece que acá se anticipa a cuestiones que van a después a desplegarse lógicamente en la obra de Lacan. Bueno, quiero dejarle la palabra, perdón, a Tamara porque me pasé largo, me parece. Te escuchamos, Tami. Bueno, gracias, Agustina. Voy a ser más breve y voy a empezar comentando, no, me pareció fantástico, Claudio, porque voy a empezar comentando algo en torno a que el foro hoy trata de hacer honor a estos 50 años del Centro Oro también, como otros espacios de la institución. Iremos festejando el tiempo vivido de una institución en los avatares de cada época que ha tocado. La marca de inicio del Centro Oro es una marca, por lo que vos contaste, Claudio, de cuando vos entraste, una marca de inicios en medio de una historia dificultada, ¿no? En nuestro país. Así que, bueno, no es poco cumplir 50 en tiempos que de algún modo u otro y por distintas circunstancias a veces han sido difíciles. Cuando hoy empezábamos, yo tenía ganas de, antes de meterme con alguno de los términos que elegimos con Claudio para convocar este encuentro del foro, contar que
cada vez en el foro siempre alguien de la institución que forma parte de este grupo, que es el foro, que voy a contarles algo que también es una marca de inicio. El nombre tiene la marca de Claudio. ¿Te acordás, Claudio, de la F apóstrofe oro para hablar del foro? Que en unas reuniones de inicio, cuando Liliana, que siempre trae nuevas ideas y nuevos horizontes, dijiste, y si le ponen el apóstrofe es un foro de oro, del Centro Oro. Así que ahí tenemos una marca de inicio y es parte de la historia que queda escrita. Y cuando lo pensamos el foro era para temas que vamos pensando, que nos interesan, que nos convocan a quienes conformamos este foro, y que alguna de nosotras invitaba a alguien de afuera. Yo otros años invité colegas de afuera del Centro Oro, y este año dije, bueno, 50 años del Centro Oro, ¿cómo el foro puede sumarse a este festejo, a esta historia que vamos construyendo? Y lo llamé a Claudio, que para mí es como alguien que está afuera cuando fue de adentro, y que a mí me permitió cuando entré, cuando entré en la escuela, porque lo conocí a Claudio cuando entré a hacer la escuela, con esta virtud que también una vez vos, Claudio, leíste en Hacer la escuela, que es hacerla porque uno se anota para cursar sus materias, pero también hacer la escuela es cuando uno la dirige, está como docente, como supervisor. Eso también es hacer la escuela, la vamos haciendo. Y al terminar la escuela me permitió seguir estando adentro la invitación de Claudia a formar parte del departamento de psicoanálisis. Cuando yo estaba en una parte de la banda de Moebius que no era ni adentro ni afuera, era la hormiguita que no sabía por dónde caminaba porque ya había terminado la escuela, pero todavía no había forma de formar parte de la institución como miembro titular que soy hoy. Así que de esta historia compartida, que es una conversación que Débora hoy al inicio, cuando nos empezamos a sumar al Zoom, decía, bueno, es una conversación de hace mucho la de ustedes. Y creo que eso es lo que a mí me interesó para invitarlo a Claudio. Lo invité a Claudio para que él me diga con quién tenía ganas de conversar. Y lo curioso es que él, así como yo lo invité a estar hoy en el foro, él me invitó a mí a ser la que converse con él. Yo tengo escrito muy poquito algunos puntos, algunas citas, y una es por la que vos terminaste, que yo la puse para el comienzo. Así es nuestra conversación. Porque yo me propuse como cita de inicio, porque además me parecía interesante comentarles que lo que Claudio hoy comenzó diciendo de cuál es para él la formación de un analista, me pareció que estabas diciendo, y lo que vos desde tu lugar intentaste siempre como transmisión de qué se trata esa formación de un analista, que es una formación en tanto lectores también, y desde donde uno puede quizás escribir después algo de eso. Recuerdo haber compartido también otro espacio pensado por Liliana Mato, que eran los Ateneos, y que vos en algún momento, así como lo hizo Liliana, lo hiciste vos, coordinar los Ateneos, y en un Ateneo que compartimos en la escritura, ¿sí? Porque había una forma de hacer de esa historia, de una transferencia, de un análisis, pasarla a un escrito. Me parece que eso también es una parte de la formación de los analistas, poder no solo hacer este trabajo de lectura, sino hacer de eso alguna escritura posible después, que también eso arma al analista.
Y me acuerdo que en ese caso que yo traté de relatar, en el relato de ese caso, en las conversaciones con Claudio se trataba de un niño pequeño que nadie sabía qué hacer con él y nadie lo podía parar. Había como una dificultad en ese niño en la dicción, entre otras dificultades, y pudimos pensar que esos problemas de dicción tenían alguna relación con un problema en la interdicción que no estaba funcionando. Y recuerdo a Claudio en alguna de esas reuniones de trabajo, de escritura, que me dijo, pensar que nadie lo podía parar, resultó ser que nadie lo había podido parar frente a un espejo todavía, algo que sí sucedió en ese análisis. Yo quería empezar por esa cita de la historia no es el pasado, del seminario 1, que la historia es el pasado historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado, y esta frase que vos también recordabas que dice Lacan en este seminario 1, que se trata menos de recordar que de reescribir la historia. ¿Dónde se reescribe la historia? Pensaba en el lugar que hacemos en la transferencia a alguna palabra, ¿no? Y que hacer lugar en la transferencia no es un lugar simplemente, perdonen los ruidos de fondo, se escuchan, ¿no? Que hacer lugar a esa palabra es en la transferencia. Y que en la transferencia, en análisis, trabajamos siempre, al igual que el modo en que se produce el armado del sujeto, con la contingencia, que esa es la particularidad del psicoanálisis, que acompaña, si vos, Claudio, decías que los textos freudianos tienen el estilo de la cosa de la cual se trata, la técnica del psicoanálisis, si la hay, la forma en que se ofrece un analista para hacer de ese encuentro algo, si se quiere, terapéutico en el sentido de aliviar algún sufrimiento que está en juego y qué es lo que lo trae. No nos olvidemos que nadie viene porque está muy bien, ¿sí? Que la cuestión ahí es cómo se hace de cada encuentro un acontecimiento para que algo de eso pueda ser reescrito. Y la contingencia es la misma que arma el sujeto, la que sucede en un análisis, pensaba yo. Y hablando de la historia y de estas cuestiones que comentaba, la otra cita que me gustaba para traer hoy tiene que ver con un párrafo un poquito largo, pero muy interesante para mi gusto, de Lacan en el seminario 23, el seminario del Symptôme, porque los analistas además también nos formamos de las contingencias con las que nos encontramos y de las cuales, como dice Lacan, hacemos destino. Yo no entré en la escuela de clínica psicoanalítica del Centro Oro sabiendo que estaba Claudio como docente, como supervisor. Sin embargo, nos encontramos. Y la cuestión es que de esas casualidades uno después arma algo según cómo va transitando. Me parece que hubo un encuentro en una transferencia posible de trabajo y que yo hoy haga un intento de contar algunos lugares donde me detengo en los textos, tiene que ver con una transmisión, no solo porque Claudio es un lector, hoy nos compartió muchas de sus lecturas y de la articulación de esas lecturas, sino porque para mí fue el encuentro con alguien que permitió, desde su escucha / lectura, porque cuando uno quizás
está formándose como analista y le piden que escriba un trabajo para, por ejemplo, algún seminario que está haciendo, los que hacen los doctorados que tienen que, o las maestrías, ¿no? Hay que escribir para hacer un pasaje y dar cuenta del pasaje por ese lugar. En un trabajo que yo le entregué a Claudio, recuerdo, una de las cosas que señaló no fue, ay, acá lo que pone, fue decirme, qué buen hallazgo de lectura esta cita que haces de Freud. Que pueda haber alguien que a uno le diga que hay un hallazgo ahí en lo que trae, ¿sí? Hace que uno se autorice en sus lecturas, por ejemplo. Les leo lo que dice Lacan en el seminario 23. Él dice, las casualidades nos empujan a diestra y siniestra y con ellas construimos nuestro destino, porque somos nosotros quienes lo trenzamos como tal. Hacemos de ellas nuestro destino porque hablamos, creemos que decimos lo que queremos, pero es lo que han querido los otros, más específicamente nuestra familia, que nos habla. Este nos debe entenderse como un complemento directo, somos hablados y debido a esto hacemos de las casualidades que nos empujan algo tramado. Hay en efecto una trama. Nosotros la llamamos nuestro destino. Por eso digo que lo que Lacan llama las casualidades, y yo lo llamo con Freud las contingencias, cuando Freud dice lo más contingente y variable para la pulsión es el objeto, y sabemos que ese camino que se arma porque no hay un objeto que esté preestablecido, es la riqueza de que pueda haber caminos posibles diferentes para ser recorridos y que haya singularidad, ¿no? No sabemos quién viene a la consulta, no sabemos por dónde vamos a transitar ese camino. Ah, veo que se le fue la señal a Claudio, parece, y se salió. Bueno, regresará, como dijo él, el re. Vamos a ver si puede volver a entrar. Bueno, me parece que esta trama es algo que en los análisis que nos posicionan, lo pienso en los análisis de niños, ¿sí? Que llegan quizás en algunas situaciones, en las consultas donde la estructura que debiera estar estructurándose está por algún modo dificultada, detenida, ¿sí? Ni siquiera hablamos de regresión, ¿sí? Hablamos de una imposibilidad, de un impasse ahí, en esos caminos que serían de los tiempos instituyentes, de una historia que está escribiéndose como si fuese que en el mismo tenemos un solo renglón para escribir todo y hay que empezar a ver cómo se generan más renglones para que esa historia se pueda escribir y después leer, porque si uno escribe todo en el mismo renglón, quizás mientras haya tinta, uno sigue escribiendo en el mismo renglón. El tema es que después es muy difícil leer toda esa escritura superpuesta, ¿no? Y uno empieza a despejar un poco. ¿De qué modo? Con tiempo. Con tiempo. A mí me parecía que la noción de tiempo es algo que hace al análisis y me gustaba comentar hoy. No voy a querer extenderme mucho más en algunas cuestiones que tenía para decir, pero no quiero dejar de comentar una idea de un texto de George Steiner. Saben que Steiner no es afecto al psicoanálisis, sin embargo, para los psicoanalistas algunas cuestiones de las que él piensa son sumamente interesantes. Y él dice, en un libro que se llama Gramáticas de la Creación, él dice que
para el Homo sapiens, ¿sí? Para el hombre, lo particular es que existe el tiempo futuro en la gramática. No es solo que hablamos. Él dice, les leo un poquito. Quiero tratar, dice brevemente, parte del impacto de esta oscura condición en la gramática. Entiendo por gramática la organización articulada de la percepción, la reflexión y la experiencia, la estructura nerviosa de la conciencia cuando se comunica consigo misma y con otros. Intuyo, sin duda estos son ámbitos casi de completa conjetura, que el tiempo futuro llegó relativamente tarde al habla humana. Y entonces habla de lo que él piensa que es el tiempo futuro. Y dice, me parece que esta fantástica, inconmensurable gramatología de los verbos futuros, de subjuntivos y potenciales fueron indispensables para la supervivencia, para la evolución del animal lingüístico, enfrentado, tal como lo fuimos y lo somos, al escándalo de la incomprensibilidad de la muerte individual. Me parece que el psicoanálisis, los psicoanalistas en torno a la historia, a la estructura, trabajamos en esta tensión entre la contingencia de lo ocurrido o de lo que no ocurrió, porque en la clínica muchos saben que trabajo mucho con niños y con niños que están en presentaciones a veces graves, con contingencias que ocurrieron o con contingencias que uno no entiende por qué no ocurrieron, ¿sí? Desencuentros, pero trabajamos con el tiempo futuro, no con el no hubo, sino con el tiempo futuro posible. Me parece que de eso se trata, esto que la historia no es el pasado, pero que también la historia y reescribir la historia implica poder tender un puente con esa escritura, en trazar una línea de horizonte diferente, ¿no? Ir desplazándola como si fuese que uno está en una travesía en un barco y uno dice, ah, bueno, ahora la línea de horizonte está en tal lugar y se va desplazando. Y de acuerdo al punto en ese recorrido donde está parado, digámoslo así, el sujeto, veríamos de qué sujeto se trata, pero en principio es un sujeto que puede situarse si hay un deseo que organiza ahí. Y el deseo del analista me parece que es un buen encuentro en ese espacio digamos, en ese tiempo de la transferencia, en ese lugar que la transferencia nos coloca, para que algo de la historia, en eso que pasa de nuevo y que uno, a mí me gusta como lo escuché a Claudio alguna vez decir, en esto de la queja neurótica de me pasó de nuevo, no sé, vamos a dar cualquier ejemplo caricaturesco, me pasó de nuevo que me bocharon en el final, dice algún paciente, ¿no? Cuando no termina de pasar algo, pero a veces hay una novedad en esa insistencia, en esa repetición, y que ahí está el punto diferencial que puede proponer ese lazo transferencial tan especial que se ofrece. Bueno, yo creo que quiero que tengamos tiempo porque sé que a las 9 tenemos que concluir. Abrí, Agustina, a escuchar a nuestros invitados. ¿Puedo decir algo sobre esto muy breve? Tamara, sobre tu final, sobre el futuro. Yo había dicho respecto del trauma, respecto del pasado, lo que pasó no pasó. Insiste. Insiste en la repetición, en el marco de la transferencia, distinguiendo transferencia y repetición. Pero bueno, lo que pasó no pasó, insiste.
existen los síntomas, lo que Freud llamaba alteraciones del carácter, en las inhibiciones, lo que pasó no pasó. Dice Lacan que el tiempo habría que repensarlo no del pasado al presente a futuro, no como pretérito perfecto, imperfecto, lo que ha pasado, lo que pasó, lo que hubo pasado, lo que habría pasado, sino del futuro al invertirlo. El tiempo viene del futuro, dice él, y pone el futuro anterior, que es habrá sido, lo que habrá sido. Yo pensé, respecto de la historia, esto que decíamos recién, la historia no es el pasado, es por efecto del trabajo del análisis que algo habrá pasado, que habrá pasado. Y el habrá pasado, yo tengo la idea, como quien dice, pasó. Algo pasó. Ha pasado, fue al pasado, y dejó de pasar, dejó de sufrir. A mí me parece que el visual analista que vos incluiste en tu exposición es fundamental porque no hay reescritura de la historia sin un deseo de diferencia absoluta. Que ese deseo de diferencia lo que hace a la reescritura posible. Nada más que eso, ¿no? Pero me gustó lo del habrá pasado. Así como contrapunto de lo que pasó o no pasó, la operación analítica crea la dimensión donde es posible que habrá pasado. Nada, eso. Gracias, Tamara. Bueno, gracias a los dos expositores y por sus palabras. Y bueno, vamos a abrir al debate, que la veo a Susana ahí que está queriendo decir algo. Desmuteate, Su. Bueno, la verdad que les quiero agradecer sinceramente porque me resulta conmovedora esta reunión por muchos motivos, por supuesto por mi pertenencia al Centro Oro, por lo que implica este encuentro. Me hacía gracia porque Tamara decía que no lo conocía a Claudio cuando estaba en la escuela, y yo entré al Centro Oro porque había un departamento de psicoanálisis donde estaba Claudio. Entonces me interesaba el psicoanálisis y bueno, en fin. Me conmovió el recuerdo de Tamara respecto de cómo se pensó lo del foro con el apóstrofe y oro, porque no me acordaba tampoco de esto. Y solamente, bueno, no es solamente, me resultó muy interesante lo que dijeron. Claudio, trabajaste muchos temas que me interesan mucho, como es la cuestión de lo homofónico dentro de una misma lengua, las consecuencias de las diferentes lenguas. Bueno, Lacan tiene un seminario donde juega con lo homofónico en distintas lenguas, ¿no es cierto? Y quería hacer como pequeños aportes a frasecitas que me parecieron interesantes. Cuando, por ejemplo, decís, Claudio, Freud embruja la ciencia, hay en una carta a Fliess del 1895, Freud le dice que el psicoanálisis es un cuento de hadas científico. Bueno, hay toda una cuestión entre la relación entre la ciencia y la magia que se rompe, ¿no? en la Primera Guerra, pero no me interesa ahora, no es momento ni para hablar de esto, ¿no? Y respecto de lo que, otra cuestión que me interesaba retomar, cuando Tamara dijo la historia no es el pasado, Claudio dijo lo que pasó no pasó, ahora le diste otra vuelta, pero bueno, yo quería traer parte de un poema de Calveira que dice: cosas que me pasaron durante la infancia me están sucediendo recién ahora. Me parece muy interesante. Yo les quiero agradecer porque también me parece
un homenaje al psicoanálisis. Me resulta muy gustoso, lo disfruto, digamos, de este encuentro y se los agradezco. Nada más. Gracias, Su. Yo me quedé pensando en esto de este señalamiento que hizo Claudio de histeria, historia, y bueno, como el tema de la realidad psíquica que Freud descubre en ese momento con las histéricas y las novelas, ¿no?, de las cuales hablaste, que serían, digamos, no se podría pensar en una historia sin este concepto, ¿no?, de la realidad psíquica. Bueno, después Lacan habla de fantasma. La historia es algo que hay que inventar, ¿no?, crear. No son hechos que pasaron o a veces no pasaron. Y en ese sentido había pensado esto de las como se habías nombrado, la reintegración, reconstitución y restitución. Bueno, ese era el comentario que quería hacer. No sé si alguien más quiere decir algo, porque falta todavía unos minutos. Ah, Hilda. Hilda, desmuteate. Y está Claudia también levantando después la mano. Ah. Linda, no se escucha. Decirle que no se escucha. Ahí está. ¿Estaba alguien antes? Vos, No, Hilda, no, vos. no. Ah, bueno. No, vos, Hilda. Buenas noches a todos. Y me sumo a las palabras que dijo Susana Salce. ¿Qué tal, Susana? Y felicitaciones por los 50 años del Centro Oro. La verdad que yo me acuerdo de esos tiempos y de las dificultades de esos tiempos, así que realmente es para reconocer y alegrarse porque, bueno, seguimos andando en el camino desde los diferentes lugares en los que estamos, seguimos logrando que el camino avance de alguna manera. Bueno, me resultaron muy interesantes realmente las dos puntuaciones, las dos exposiciones, tanto vos, Claudio, tus comentarios, y Tamara. Son varios los temas realmente que trajeron, pero me interesó porque es un tema que vengo pensando. La cuestión esta de sacarse a Freud de encima, ¿no? ¿Qué implica esto de sacarse a Freud de encima? Y a lo largo de las dos exposiciones, primero en lo que planteaste, Claudio, la cuestión de la repetición. La cuestión de la repetición, yo evoco en Lacan dos modos de la repetición. Hay un modo de la repetición que es retornar a lo mismo siempre. Yo a ese modo de la repetición la llamaría reiteración. Y hay otro modo de la repetición que es retornar a lo mismo, se está refiriendo al agujero de lo real de alguna manera, retornar a lo mismo cada vez de distinto modo. Sin embargo, me parece que en esto que traías, Claudio, de sacarse a Freud encima, hay un modo de leer, porque no todos los modos de leer van a lo mismo, hay un modo de leer que es no sacarse a Freud encima, que es más bien rigidizarlo en, bueno, el modo en que a algunos de los campos del psicoanálisis se les presenta. Y luego, digamos, en realidad
habría muchos puntos para ir pasando por lo que ambos plantearon, pero me parece, Tamara, cuando vos tomaste la cuestión del acontecimiento, ¿no? Me parece que ahí hay algo, digamos, en lo cual se juega la repetición y sin embargo no como reiteración. ¿Y qué es lo que se juega en el acontecimiento de repetición? Vos, Tamara, me parece que lo dijiste muy, muy bien, de manera muy interesante, que es algo de la contingencia, algo totalmente novedoso, pero la invariante que yo tomaría, y bueno, es lo que me gustaría conversar y no va a haber tiempo, la invariante que yo tomaría, y que creo que también estuvo en el planteo de Claudio, es la apuesta al deseo, es la apuesta deseante, es como Claudio empezó hablando de qué es lo que nos revela el psicoanálisis, ya que se hablaba del seminario 1, qué es lo que nos revela el lenguaje. Lacan dice el lenguaje no es comunicación, es revelación. ¿Qué es lo que nos revela esa cuestión del acontecimiento? Y nos revela algo del deseo, algo que se inauguró con Freud, y me parece a mí que sacarse a Freud de encima es una manera de rigidizar el obstáculo. Y, creo que fuiste vos, Claudio, que hablaste de algo así como, yo en ese momento no se escuchaba muy bien, digamos, algo así en relación a la repetición, algo así como que se trata de soportar desde el lado del analista esa repetición. ¿Dijiste eso, Claudio? ¿Que hay algo de soportar? Sí, Bueno, no, sí, me parece que soportar, es ¿cómo? lo- la idea de soporte, de soportar como soporte, es Es- casi literal del texto de Freud de 1915. Claro, esa posición del analista de soportar algo de la repetición o soportar, ¿qué quiere decir soportar la repetición? Eh, se habla, se lo lee en los trabajos, que hay algo del analista en cuanto a soportar lo real, ¿no? Entonces, entre soportar lo real y realmente funcionar como soporte de lo real, ¿no? Eh, digamos que leía de alguna manera en lo que estabas exponiendo, Claudio, y retomado en la propuesta de Tamara, centrando en la cuestión del acontecimiento, digo, me parece que además de cuestionar, de cuestionar esto de dejar a Freud de lado, etcétera, me parece que de alguna manera se está poniendo eh, la mirada o se está poniendo un llamado de atención, me parece a mí, sobre lo que implica digamos, la transmisión del psicoanálisis y el porvenir del psicoanálisis, porque eh, eh, esto de sacarse a Freud encima me está indicando algo en relación al analista, al lector, etcétera, me está, digamos, indicando algo de no soportar no solamente la repetición, no solamente lo nuevo, la contingencia, no soportar lo real del acontecimiento freudiano y del acontecimiento lacaniano y de lo que implica el psicoanálisis. Bueno, es un poco una pregunta, pero también eh, pude poner en palabras algo de lo que se me venía como entretejiendo a medida que los iba escuchando. Y felicitaciones nuevamente por los 50 años del Centro Oro. Y disculpen si me demoré un poco en lo que estaba planteando. Bueno, Lo que es a ver, seguro para ir cerrando es sí, que, como Claudio subrayó el re, seguramente que voy a reescuchar esta reunión del foro para
reescuchar las intervenciones de Hilda y tuyas, Claudia, que traen preguntas. Me encantó el poema que nos leyó Susana, me parece hermoso, muy pertinente, muy de lo que estuvimos hablando. Y creo que lo importante entre analistas es esto, ¿no? Que nos queden ganas de reescucharnos para repensar y seguir intentando respondernos. Y mil gracias, Claudio, por aceptar la invitación. Escuchame, Tamara, para mí es un gustazo. Me parece fantástico que después de tantos años nos reencontremos en foro y estemos hablando de historia, psicoanálisis inconsciente, y repetición, y estas cosas que estamos hablando, que sostengamos estos espacios a pesar de todas las cosas de las contingencias de la historia. Perseveremos en esto, me parece que está muy bueno. Está muy bueno. Que se repita, Es que un se buen repita, sostener el acto que de se repita esto, este encuentro. Una cosita nomás. Les agradezco mucho la invitación y un gustazo, che. Quería felicitarlos por las exposiciones. La verdad que, bueno, me quedé con algunas preguntas, pero bueno, son disparadoras de lecturas, de seguir pensando, y la verdad que, bueno, un placer el encuentro. Gracias a los expositores, gracias Claudio, gracias Tamara, gracias Agus por la coordinación. Buenísimo. Bueno, que se repita este encuentro y bueno, gracias por participar. Sí. Gracias por participar y por todos los comentarios, especialmente a Claudio y Tamara por bueno, todo lo que trabajaron y lo interesante del planteo, que bueno, la verdad que siempre falta tiempo. Son y 10, pero daba para quedarse un rato más. Bueno, que tengan buenas noches. Un abrazo. Chao, chao.